Ahí estamos. Bueno, a ver, arranco nomás. Bueno, la idea de hoy vamos a empezar con lo que es funciones. Vamos a ver un pantallazo general de algunas propiedades generales de funciones, como para poder describirlas, que nos van a servir para las tres familias que vamos a estudiar nosotros de funciones, que son la lineal, cuadrática y la trigonométrica. Ahí va. Bueno. Bueno, una función la vamos a definir como una asignación entre dos conjuntos. Es decir, es una flecha que va de un conjunto A, que es el conjunto de salida, que lo llamamos el dominio de nuestra función f, a un conjunto de llegada B, que es el codominio. Ejemplos simples de funciones que podemos agarrar es definirlas con un par de numeritos, 1, 2, 3, 4, acá 5, 7, 1. Ahí va. La única condición que le vamos a poner a esta asignación es que para cada elemento del dominio, es decir, para cada uno de estos, en este caso, 4 numeritos, 1, 2, 3, 4 que tenemos en el conjunto de salida, haya un único elemento del conjunto de llegada, al que esté asignado. Es decir, si yo tomo y defino mi función, por ejemplo, que envía el 1 al 5, el 2 al 8 y el 4 también al 8. Esto, así como está definido, es una función válida. Hay un elemento en el dominio que me sobra, este 3. Este 3 acá lo puse, pero en realidad no va a estar en el dominio. El dominio real de mi función va a ser este, excluyendo al 3, pero no hay problema. El codominio de mi función es el conjunto este grande. Ahora vamos a ver que en realidad la imagen de mi función va a ser el 5 y el 8. Los otros dos los excluimos. Esto que está acá va a ser la imagen de mi función. Pero lo que no puede pasar es, por ejemplo, si yo quiero hacer, vamos a hacer esta otra asignación. Es decir, que de un elemento de mi dominio salgan dos flechas. Eso, si pasa eso, significa que nuestra aplicación f no es una función. Es decir, siempre tiene que ser claro y estar bien definido qué significa cuando yo hago f en, por ejemplo, 1. Esto tiene que darme un único numerito. Si yo la dejo definida así como la tengo ahora, f de 1 puede valer 5 o puede valer 8. No estoy seguro porque va a los dos lados. Entonces es necesario siempre que lo que vamos a llamar la evaluación de la función esté bien definida. Es decir, f en 1 en este caso es 5. F en 2 es 8, que también es f en 4. Esto va a ser la función evaluada.
Y bueno, como habíamos mencionado acá, ya dejamos definido qué es la imagen también. La imagen de nuestra función está en el codominio, es parte del codominio. Pero, ¿qué parte del codominio? Bueno, la imagen de f son todos los valores que la función realmente toma. Es decir, es la función del dominio. En nuestro caso, este de acá arriba, por ejemplo, el codominio era todo el conjunto 5, 7, 8 y 1, pero la imagen son solamente el 5 y el 8, son los valores que realmente toma. Ahora vamos a ver con algunos ejemplos de gráficos de funciones que suelen ser distintos, lo que es el codominio con la imagen. Muy bien. Perfecto. Bueno. A ver, ahora sí puedo compartir este directamente y lo usamos desde acá. A ver si puedo hacer así. Quedó re chico esto. Ahí va, ahora sí. Bien. Ahí estamos. Bueno, ahí me copié 6 gráficos de diferentes aplicaciones. Vamos a ver primero cuáles de estas son funciones y cuáles no. Y bueno, después vamos a tratar de ver cuáles son los dominios e imágenes de estas. Hay dos pruebas que menciono ahí en el apunte que van a ser útiles para esto, que son la prueba de la recta vertical y la prueba de la recta horizontal, para chequear si, bueno, primero un gráfico corresponde a una función y después para ver cuál es su imagen. Algebraicamente, es decir, haciendo las cuentas, calcular la imagen de una función suele ser algo bastante complicado. No nos vamos a meter tanto con hacer esa cuenta, pero sí vamos a hacer una aproximación gráfica. Bien. Para el primer caso que tenemos esta función medio escalonada que tenemos acá, va este gráfico. ¿Qué les parece? ¿Esta es función? Puede ser que sean tres funciones diferentes. Parece ser, ¿no? Como que es una función que tiene como varias partes. Cada una es uno de los escalones. Pero efectivamente, cada uno de esos escalones corresponde a una función. Justamente es una función que es una recta horizontal. La forma de asegurarnos que un gráfico sea una función es si nosotros trazamos rectas verticales. Vamos a bajarlo un poco acá. A lo largo de todo el gráfico, en ningún momento cortamos al gráfico de la función en más de un punto. Por ejemplo, en este caso, si nosotros trazamos alguna recta que esté justo en uno de los escalones, bueno, cortamos el gráfico solamente en el puntito en el que cortamos el escalón, ahí, y ningún otro. Los únicos lugares más o menos problemáticos son cuando estamos en el cambio de escalones, que son estos, que parece que cortamos en las dos puntas. Pero acá no se llega a ver muy bien en lo que quedó de la imagen, pero acá estos escalones tienen una formita así.
llega a un escalón, tiene un circulito y después el de arriba tiene un circulito abierto y sigue el otro escalón. Esto nos está diciendo que ese punto está incluido en el gráfico y ese punto no está incluido en el gráfico. Es decir, en el momento en el que saltamos de escalón a escalón, nos quedamos con el final del escalón de abajo y el de arriba no lo ponemos en el gráfico. Si no, si fuese los dos con la punta llena, es decir, los dos escalones incluyen la punta, esto dejaría de ser una función. Porque si yo trazo una recta vertical que pase justo por la puntita de los escalones, cortaría el gráfico en 2 puntos. Un ejemplo donde es por ahí más sencillo ver es con este segundo que tenemos acá. Este claramente si yo trazo, bueno, por ejemplo, si trazo una recta vertical por acá, corto el gráfico en ningún punto. Que eso en principio no nos genera ningún drama con la definición. Puede ser una función, si hay puntos donde el gráfico no se corta. Justamente lo que nos está diciendo eso es que en este caso el -1, que es el punto por el que crucé mi recta, no está en el dominio de nuestra función. No hay ningún punto en el gráfico que corresponde al -1. Si cruzamos justo por acá, tangentes al gráfico este, bueno, cortamos en un solo punto. Así que, en principio, esa recta vertical no nos genera problemas. Pero nos alcanza como que exista una sola recta que lo corta en más de un punto. Y en este caso, bueno, hay un montón, ¿no? Cualquiera que crucemos por este lado del gráfico, estamos cortando siempre en 2 puntos. Es más, este gráfico no es exactamente, pero es del estilo de raíz de x. Este sería el gráfico de... la raíz de x sería este, pero movido un poquito. En realidad, raíz de x sería... Vamos a graficar un poquito. Así. Es como este, pero llega al 0, 0. Y de ahí surgen todos los problemas que tenemos con la aparición del módulo y demás. Surgen del hecho de que, bueno, la raíz cuadrada no es técnicamente una función. Para poder hacerlo una función, lo que hacemos nosotros es decir, bueno, en realidad nos quedamos con el valor positivo de la raíz, ¿no? Que es lo que termina pasando cuando ponemos que esto, cuando hacemos la raíz de x cuadrado es el módulo de x, es decir, bueno, quedaste solamente con la parte positiva de la raíz. Y eso es decir, bueno, la parte del gráfico que nos interesa es esa nada más. Nos quedamos con el brazo positivo de la raíz. Bien. Con este tercero, ¿qué les parece? ¿Funciona o no es función? Sí, también. Este es función, ¿no? Justamente en ningún punto hay problema si trazamos rectas verticales. A ver si tenemos alguno. Bien. Ahora, si yo al gráfico este le agrego, por ejemplo, este tramito. Es decir, tenemos ahí sobre el final de todo el gráfico un tramito vertical. Ahí es función. Sí, porque lo puedes ir cortando en un punto o no. Y acá el problema que vamos a tener es que cuando yo trazo una recta vertical que pase justo por el punto donde está esa que ya dibujé, es decir, si yo trazo esta, voy a cortar el gráfico en un montón de puntos, en realidad en toda esa recta vertical. ¿Qué significa eso? Bueno, en concreto es que si yo te pregunto cuánto vale f en... Bueno, supongamos que acá está el 8. ¿Cuánto vale f en 8?
Para el resto de los puntos es más o menos directo cuánto vale, ¿no? Si yo pregunto, bueno, ¿cuánto es f en, no sé, menos 4? Ponele. Bueno, el menos 4 está acá y la función el menos 4 es eso que está ahí, que corresponde al menos 1. Bien, vale esto. Uy. Si, no sé, pregunto f en 1. Bueno, el 1 está acá, me voy hasta la función y me cruzo ahí. Bueno, esta es 1. Ahora, f en 8 es, bueno, ¿cuál de todos los puntos de esta recta vertical elijo? O sea, puede valer ¿No tenés cualquiera que de los tomar valores todos? del 2 hasta el Tipo, 4. menos 2 a 4. Claro, uno diría, bueno, ¿esto qué es? Y es todo un intervalo, es el intervalo del menos 2 al 4. Claro. El asunto es que nosotros no le permitimos a las funciones que me valgan intervalos. Tiene que valer un solo número. Ah, ok. En el momento que me da múltiples opciones sobre el valor de la función en algún punto, eso ya no es función. Este es un caso re severo, porque acá encima f en 8 vale un montón de cosas, o sea, vale todo un intervalo. En el anterior que teníamos acá, que tampoco es función, bueno, era porque nos daba dos valores posibles. Por ejemplo, en 2 nos podía dar esto que está acá, que es 2, algo, o menos 0, algo que está por acá abajo. Y en este caso es bastante más severo el problema, porque bueno, tenemos un montón más de que dos valores. Bien. Bien, sobre este cuarto, ¿Esa sí sería una función o no? esta sí es función. Efectivamente, parecen ser todos como segmentos de semicírculo, ¿no? Pero siempre que yo trazo rectas verticales, corto el gráfico en un solo punto. Los únicos lugares donde parece medio problemático son en las puntitas estas de los círculos. Acá, acá y acá. Y ahí. Pero como son semicírculos, eso corta justo en un solo puntito. No habría problema. Y ya que aprovechamos, ya que sabemos cada qué función, nos podemos preguntar qué pasa con la imagen de esta función. Es decir, el codominio de esta función que tenemos acá es, esto va a ser una función que va a tener dominio los números reales y codominio también los números reales. Es decir, agarra números reales y los envía a los números reales. Pero no todos los números reales están en la imagen, es decir, no cualquier número en el eje Y, sería en este caso, que sería el eje del codominio de la función, está en la imagen. Notemos que, por ejemplo, si yo quiero ver el 4, ¿para qué valor de x f en x vale 4? Bueno, si quiero responder esa pregunta, lo que tendría que hacer es trazar una recta así, en este caso horizontal ahora, por el 4, y ver dónde corto el gráfico. Donde corto el gráfico, ahí bajo y me fijo qué valor corresponde. El problema es que esta recta vertical nunca corta el gráfico. Entonces el 4 no está en el dominio en el codominio de la función, es decir, en la imagen. No está en la imagen. Para encontrar todos los puntos de la imagen, entonces ese es nuestro test que vamos a hacer. Vamos a trazar rectas verticales y para todos los valores donde esta recta corte al gráfico en algún punto, por ejemplo, acá pasamos por el 1, cortamos el gráfico en múltiples puntos, ¿no? Tenemos como 4 posibles valores. Y ahora eso no nos molesta, que en la imagen tengamos números al cual la función envía con múltiples valores, no nos molesta. ¿Qué quiere decir que corte en 4 puntos? Significa que f en, pongamos que este es menos 7,5, y f en menos 3, y f en, ¿qué es esto? Menos 0,5, y f en 4, todos valen 1. En todos estos valores la función vale lo mismo, y vale 1. Y eso no hay problema, no nos complica en la definición de función.
como habíamos visto en nuestro ejemplo al principio de todo, le permitimos a una función que a múltiples números los envíe al mismo. Como en este caso al 2 y al 4 lo envía al 8. Bien. Y bueno, entonces a la imagen de nuestra función f van a ser todos los numeritos para los cuales estas rectas horizontales cortan el gráfico en algún lugar. ¿Cuál les parece que sería la imagen de esta función? Sería de menos 1,5 a 2, ¿puede ser? De menos 1,5 a 2, sí. Parece ser bastante por ahí. El punto más bajo que vemos en el gráfico va a ser este que tenemos acá, que nos cae más o menos en el menos 1,5. Y el punto más alto es la cresta esta que nos cae en el 2. Así que efectivamente parece ser todos los numeritos desde el menos 1,5 hasta el 2. Incluso podemos poner 2, lo incluimos, y al 1,5 también. Quiero ver a ver si este último, bien. Este me interesa también. Este que tenemos acá. Bueno, la primera pregunta es si esto funciona o no. Sí, también. También es función. El único lugar donde puede ser que tengamos problemas es acá. Si trazo una recta vertical por el 1 o por el menos 1, donde por ahí corto en 2 puntos. Pero Igual lo que está nos dice abierto, acá, ¿no? sí. Pero el gráfico acá nos dice que a este puntito lo incluimos y a este no, y a este no lo incluimos y a este sí. Por eso algunos están como más rellenitos que otros. Se ve medio mal porque quedó repixelada la imagen. Bien. Y ahora la imagen de esta función, ¿cuál sería? Menos 2 a 3 o menos 2 a más infinito sería. Bien, por un lado el punto más chico de todo parece ser este menos 2 que tenemos ahí. Es decir, si yo trazo acá, claramente corto el gráfico en todo ese trámite. Así que el menos 2 está en la imagen. El tema es que yo tengo este agujero después. Todos los números entre el menos 2 y el 1 no los tengo realmente en la imagen, porque no hay ningún valor. Si yo trazo una recta vertical por acá, horizontal por acá, perdón, no corto el gráfico en ningún lado. Entonces el menos 2 es un elemento en la imagen que está como aislado del resto. Por un lado tengo el menos 2 solito y después tengo el resto, que arrancan desde el 1. Y ahí sí podríamos decir que se nos va más infinito, parece ser. O sea, acá la imagen está como partida, tiene dos partes. Y ahí el 1 es la unión cerrada, tipo el paréntesis, porque tenés a la izquierda el circulito cerrado, ¿no? Exactamente, el No 1 lo importa que incluimos tengas porque está abierto a acá. la derecha. Efectivamente. Sí, como Joya. está cerradito de ese lado, incluimos al 1. Algo parecido pasaba con el anterior que tuvimos acá, donde incluí tanto al menos 1,5 como al 2, justamente porque son las crestas de los Claro, semicírculos sí. y van a estar incluidos. Si hubiesen sido estos dos circulitos abiertos, ahí me hubiese quedado el paréntesis en el 1. Bueno.
bueno, la primera función con la primera familia de funciones con la que nos vamos a cruzar, que son las funciones lineales, no vamos a tener tantos problemas con este asunto de dominio imagen. Vamos a llamar funciones lineales a funciones de la forma ax más b con a y b numeritos reales. Bien. En estos casos, las funciones lineales en general, el dominio de las funciones lineales, es decir, qué números puedo evaluar la función en, no tengo problemas. Cualquier valor de x que yo ponga acá, la cuenta la voy a poder hacer. Que no siempre pasa con todas las funciones. Por ejemplo, vamos a ver un ejemplo de una que tenga un problema en el dominio. Esta función, su dominio, bueno, no puede incluir al 1, ¿no? Porque si yo reemplazo x con 1, me queda un denominador igual a 0 y eso es un problema. Así que van a tener que ser todos los números menos el 1. El resto de los números sí, lo reemplazo, le resto 1 y después lo invierto. En general hay un par de familias problemáticas con el tema del dominio. Nosotros no hay ninguna justo de las que nos vamos a cruzar nosotros. Tanto la función lineal como la cuadrática como la trigonométrica tienen dominio en todos los reales. Por lo menos en principio. Después, dependiendo del problema y qué es lo que esté modelando nuestra función, vamos a ver que uno puede restringir esos dominios, dependiendo de lo que tenga sentido en el caso. Pero bueno, hay familias de funciones que tienen más problemas en el dominio de las que vamos a ver nosotros. Pero bueno, con el caso de la función lineal, en general una función lineal tiene dominio todos los números reales y la imagen también todos los números reales, excepto un caso en particular, que es cuando a es igual a 0. Que es lo que llamamos la pendiente. En ese caso nuestra función es la función que es constantemente esta letra b, que es lo que llamamos la ordenada al origen, que son funciones de la forma una recta horizontal, donde esta altura es b. Podría haber usado otro por ahí. Bien. Este es el único caso de función lineal en el cual nuestro dominio, nuestra imagen, no va a ser todos los reales, sino que bueno, va a ser solamente el numerito este b, porque es constantemente eso la función. Vamos a ponerle nombres a estos elementos. Esta es la pendiente. Y esto es la ordenada.
Bueno, hay varias formas de presentar una función lineal o de describir una función lineal. O lo que vamos a ver que hay leves diferencias, pero lo que sería una recta. Y en todos los casos siempre necesitamos dos datos para poder describir por completo una recta o una función lineal. Ya sea, bueno, con la pendiente y la ordenada al origen. Si me dan estos dos datos, por ejemplo, me dicen la función lineal que tiene pendiente 3 y ordenada al origen menos 2. Entonces, bueno, mi función lineal es f de x igual a 3x menos 2. Ya directamente la escribo ahí y ya estamos. Otra forma es, por ejemplo, dos puntos en el plano. Si yo les pido, por ejemplo, la función lineal que pasa por el, acá tenemos el 1, 0, perdón, 0, 1, y el este otro, el 2, 2. Notemos que hay una única recta, ¿no?, que pasa por estos dos puntos. Bien, ¿cómo es su expresión? Si yo la quiero escribir f de x como a por algo más b, ¿quiénes son los valores de a y b? Para la función lineal que pasa por estos dos puntos. Un segundito, bueno. Ah, estamos, ahí volví, disculpa. Ahí preguntó Enzo. A y B pueden ser cualquier número. Todavía no sabemos cuáles, ¿no? La idea es que encontrarlos. ¿Para qué valores de A y B, cuando yo grafico mi función, me va a terminar quedando esta recta, la que pasa justo por estos dos puntos? Bueno, le reajusto justo a los dos, pero sería esa. Queremos encontrar cuál es la
la expresión algebraica de la recta que hace eso. Lo primero que tenemos que tener en cuenta es qué significa que el punto, por ejemplo, 0, 1, o sea, que nuestra función cuando la grafico pase por el 0, 1. Bueno, justamente que pase por el 0, 1 significa que en la coordenada 0 del eje X, que en este caso es el dominio de nuestra función, es el numerito que ponemos acá adentro, el gráfico nos tiene que devolver, o la función nos tiene que devolver, el valor 1. Es decir que eso significa que f en 0 tiene que ser 1. Con el 2, 2 es algo parecido, ¿no? Si pasa por el 2, 2, entonces f en 2 tiene que valer 2. Cuando yo me paro en el dominio, en el 2, y voy a este punto, la altura a la que está me dice cuánto vale la función en ese punto, es decir, tiene que valer 2 también. Esto va a valer en general, ¿no? Si yo les digo que nuestra recta pasa por el 2, 7, bueno, quiere decir que en 2 vale 7. Así que a partir de estos dos puntos en el plano, por el cual queremos que pase nuestra función, extrajimos estas dos identidades, de alguna manera, para el valor de nuestra función. Ahora sabemos el valor de la función en dos puntos. ¿A alguien se le ocurre cómo podemos hacer de acá para encontrar A y B? Ahí ves con los puntos que están ahí en el marcados, ¿no? ¿Cómo? Para sacar A y B hay que era con los puntos que están marcados en el sistema, ¿no? ¿El 0, 1 y el 2, 2? Sí, por ejemplo, Y es igual a X más 1 y algo así era, creo. Cuando, bien. Bien. Vamos a usar o bien los puntos, vamos a ver después una formulita general que usa directamente los puntos estos, o podemos usar otros dos datos que sacamos que son equivalentes, ¿no? La misma información, nada más que la escribimos distinto.
Pero hay dos formas ahí de encarar, encontrar estas dos constantes, A y B. Es decir, la pendiente y la ordenada al origen de nuestra función. Por un lado podemos ir de alguna manera a lo bruto y decir, bueno, nosotros sabemos cuánto vale la función en 0 y la función en 2, ¿no? Y nosotros sabemos que la forma general de nuestra función es esta. Entonces, bueno, evalúo y me queda que f en 0, ¿quién va a ser? Bueno, es a por 0 más b. Y eso tiene que valer 1. Acá estoy usando esta ecuación, ¿no? Reemplacé el 0 en mi expresión general que tengo acá arriba y la igualé al 1, que es lo que sabemos que tiene que pasar. Y la otra es, hago con el 2 y el 2, es decir, f en 2, ¿quién es? Bueno, es a por 2 más b, y eso yo sé que tiene que valer 2. Esto es de la segunda igualdad esta que tenemos acá abajo. Y de acá, esto no nos vamos a meter tanto con el tema de sistemas, de ecuaciones, pero donde tenemos dos ecuaciones y dos incógnitas, esto lo vamos a poder terminar resolviendo y encontrar los valores de A y B. De una forma rápida acá notemos que de la ecuación esta de arriba, A por 0 es 0, o sea que B es 1. Nuestra ordenada al origen es 1. Y de la segunda ecuación tenemos que 2A más B, que en este caso sabemos que es 1, tiene que valer 2. O sea que A es, pasamos el 1 restando y después dividimos por 2 y nos queda un medio. Y ahí encontramos las dos constantes, A y B. Bien, y ahora podemos escribir la forma general de nuestra función. F de x es un medio por x más b. Perdón, más 1. Ya lo habíamos encontrado. B. Observemos algo, ¿no? Nosotros encontramos que la ordenada al origen este b era 1, que fue bastante sencillo, ¿no? Es cuando reemplazamos en el 0, el a se nos fue. Y eso es justamente lo que nos está dando información este punto. La ordenada al origen esta, que es la b, esta que tenemos acá, esa es la altura en el eje y a la que el gráfico corta. Esto es la altura a la que el gráfico corta el eje y. Muy bien. Y ahí encontramos la expresión general de nuestra función. Es un medio de x más 1. Si graficamos esto, nos va a terminar quedando esta recta. Ahora, hay otra forma de hacer esto que no pasa por plantear estas dos ecuaciones que tenemos acá, sino que directamente trabajamos con los puntos en el plano. Notemos que ahí va, ahí Gabriel tiró una aproximación. Esta va a ser la técnica para encontrar, hay una formulita de alguna manera que involucra restar las coordenadas de x y de los puntos para encontrar la pendiente. Y después la ordenada al origen, me parece que es de las únicas formas que hay de encontrar la ordenada al origen va a ser haciendo lo que hicimos hace un ratito. Pero para la pendiente hay una formulita. Ahora vamos a ver eso.
¿Puedo hacer una consulta? Sí, Puede ser que gráficamente, ¿no? Hay, por ejemplo, si B en, en el valor de I es 1, para encontrar la pendiente, no sé si, por ejemplo, si yo tenía que subir 1 y correr 2 a la derecha, eso es lo que me daría el valor de A, un medio, digamos. exactamente. Exactamente. Ahí lo que vamos a aprovechar. eh, Hay dos formas de llegar a esta formulita para la pendiente. Una es más bien la intuitiva, que es la que planteas vos. Y después, bueno, está la formulita formal, que plasma en realidad lo que uno puede generar de intuición. Lo que está de fondo acá, profundo, es el hecho de que en las rectas, la pendiente, que es decir, la inclinación que tiene, es siempre la misma, ¿no? La recta nunca como que se inclina más o se inclina menos por tramos. Que sí pasa con otras funciones, como por ejemplo la cuadrática que vamos a ver en un rato. Si tienen uso de derivadas, justamente la recta tiene derivada constante. Entonces, una forma, como decía la compañera, podemos plantear un triangulito entre los dos puntos que conocemos. En este caso son estos dos, pero si conocemos otros dos, siempre podemos trazar la recta que los une y un triángulo trazando una recta que pase por horizontal a uno de los puntos y vertical al otro. Y eso nos queda trazado el triángulo este por abajo del gráfico. Y la pendiente de la recta es cuánto sube o baja la recta por cada unidad que se mueve en el eje X. En el eje X, por ejemplo, entre estos dos puntos yo me moví, bueno, toda esta distancia, ¿no? Que serían 2 unidades. Y en el eje Y, ¿cuánto me moví? Bueno, me moví desde el 1 hasta el 2, o sea que una unidad. Entonces, por cada 2 unidades que me muevo en el eje X, subo una unidad. Ahora, la pendiente le importa por cada una unidad en el eje X. Es decir, si yo fuese a hacer la mitad de este recorrido nada más, y voy hasta el 1, este triangulito de acá, ¿cuánto subiría? Bueno, va a subir la mitad que el triángulo más grande. Entonces, en vez de 1, va a subir un medio. Este chiquito va a ser un medio. En general, vamos a ponerle... qué horrible esto. Ahí va. Tenemos puntos x1 y 1 y otro punto más x2 y 2. Tenemos la recta que pasa por los dos. Le agarré justo a los dos. Y nos dibujamos el triangulito. Ahí estamos. Vemos cuánto varía las coordenadas x entre los dos puntos. ¿Esto quién es? Bueno, esto es x2 menos x1. ¿No? Esta distancia de acá este punto de acá es el punto de este x2 menos el de x1. Las coordenadas x de los dos puntos. Y esto que está acá es I2 menos I1. Es decir, es la variación entre las coordenadas I de los dos puntos. El problema acá es que a mí para la pendiente me interesa cuánto
sube o baja, es decir, va a ser esta variación, pero por cada unidad de movimiento en el eje X. O sea, a mí me interesa cuando me muevo 1 nada más acá. ¿Cuánto subo de acá? Y acá me puedo estar moviendo mucho más que una unidad. ¿Cuántas unidades me estoy moviendo? Bueno, x2 menos x1 unidades. Entonces, para encontrar la variación en una sola unidad, tengo que dividir a la variación total dividido la cantidad de unidades que me moví. Es decir, voy a hacer y2 menos y1, todo dividido x2 menos x1. Y esto va a ser la pendiente A de la recta. Bien. Detalles a tener en cuenta con respecto a esta formulita. Esto vale en general, no hay drama. Casi en general, ahora vamos a ver el caso en el que falla esto. Pero dos cositas a tener en cuenta. Por un lado, ¿qué puntos elijo para que sean el x1 y 1 y el x2 y 2? Es irrelevante, puedo cambiarlos y haber puesto a este el x2 y 2 y que este sea el x1 y 1. Y esta misma fórmula vale, eso no hay ningún drama. Lo único que cambia es que el de arriba y el de abajo me van a quedar con el signo cambiado, pero como los dos van a quedar con el signo cambiado, eso se me cancela. Y lo que sí es importante, bueno, es que si yo pongo i2 adelante acá abajo tengo que poner x2. Es decir, arranco siempre con el mismo subíndice. No es lo mismo esto que poner, por ejemplo, i2 menos i1 sobre x1 menos x2. Esto sí no me va a dar la pendiente. Es más, me va a dar menos la pendiente. Esos son uno de los únicos dos cuidados a tener cuando hacemos uso de esta formulita. Ante la duda, por ahí pueden pensarla en términos del triángulo y ver. O ver si de repente tienen una recta que es creciente, ¿no? Como esta que tenemos acá, que está subiendo, y les da pendiente negativa, claramente hay algo raro ahí, ¿no? Debería darnos positivo. Bien. Y después tenemos el caso interesante acá de qué pasa cuando x2 y x1 son iguales, ¿no? Donde esta fórmula ya no tiene sentido. En ese caso, ¿qué está pasando? Bueno, estamos teniendo dos puntos que tienen la misma coordenada x. Es decir, estamos tratando de encontrar la fórmula de una recta acá x es el mismo x para los dos. Entonces nuestra recta es vertical. Y le estamos queriendo encontrar la pendiente a esta recta. Bueno, este caso particular de rectas es justamente la distinción entre la idea de recta y la idea de función lineal. Los conceptos de recta y función lineal coinciden en casi todos los casos, excepto en este. Esto que tenemos acá dibujado es una recta, pero no es función. Fijémonos que si yo me pregunto, esta es nuestra x, ¿cuánto vale f en x? Bueno, esto no tiene mucho sentido, vale todos los puntos en la recta. Claro, es una recta horizontal. Es el caso de la recta horizontal, es justamente el caso donde la recta no es función. Y en ese caso no vamos a poder escribirla como ax más b, porque no tiene pendiente esto. La pendiente de esto sería infinito de alguna manera, si lo queremos pensar así. Pero bueno, infinito no es un número, así que no existe la pendiente. Es más, tampoco tiene ordenada al origen, si recordamos que la ordenada al origen es cuando corta el eje y, porque esto tampoco corta el eje y.
la fórmula de una recta así la vamos a escribir no como una forma de función, sino como una expresión donde lo que hacemos es decir, bueno, esta recta es x igual a, bueno, acá vamos a poner un numerito, así tiene sentido, estos 2 y estos 3, perdón, y estos 2, y acá tenemos el 2, es la recta x igual a 2. Son todos los puntos del plano cuya coordenada x es 2. La coordenada y puede valer cualquier cosa. Cualquier punto con coordenada x2 va a estar en algún lugar de esta recta. Muy bien. Y ahora vemos un ejemplo con 2 puntos, así vemos después cómo hacemos con la ordenada al origen. Bien, tenemos entonces ahora los puntos. Estos 2 puntos y queremos encontrar la recta que pasa por los dos. Bien. Bueno, acá vamos a, primero que nada, identificar estos puntos, ¿no? Este de acá arriba, ¿qué sería? Bueno, el punto del plano que tiene coordenada x menos 1, coordenada y2. Y este tiene coordenada x2, coordenada y menos 2. Importante siempre ordenados los pares del plano. Y usamos la formulita de pendiente, ¿no? La pendiente de esto, ¿quién va a ser? Bueno, la diferencia entre las coordenadas y, que en este caso son 2 y menos 2. Elijo cuál poner primero. Ponemos este primero. Queda 2 menos y el menos 2. Ahí, cuidado con los signos. Y como puse ese primero, este lo tengo que poner primero abajo también. Me queda menos 1, menos, y ahora me queda el 2. Y esto me da 2 menos menos 2 es 2 más 2, 4. Menos 1 menos 2 me queda menos 3. O sea que es menos 4 tercios. Tiene pendiente negativa. Esto está bueno siempre chequearlo al final de la cuenta. Esto tiene pendiente, nos dio negativo. O sea que debería ser una recta que decrece. Es decir, apunta hacia abajo. Que efectivamente es lo que pasa, ¿no? Ahí por lo menos nos podemos asegurar que no le erramos con el signo. Puede que después el número que encontremos esté mal, pero por lo menos el signo está bien. Entonces, ¿ahora qué sabemos? Bueno, sabemos que nuestra función f de x, en este caso sí es función, y lo podemos asegurar porque no es una, no es una recta vertical. Es el único caso donde no es función. Así que va a tener la forma menos 4 tercios x más alguna ordenada al origen que todavía no conocemos. Nos faltaría esta letrita b ahí, que va a ser la altura de esa intersección ahí, ¿no? Esto es lo que estaríamos buscando. ¿A alguien se le ocurre cómo hacemos para encontrar eso? Para encontrar la ordenada al origen. Exactamente. ¿Igual a 0 o no? Decís hacer f de x igual a 0 y despejar. Claro.
Haciendo eso, lo que vamos a estar encontrando, eso es algo que vamos a hacer ahora en un ratito cuando veamos función cuadrática, estamos encontrando en realidad este punto de acá. Le estamos preguntando a la función cuándo se anula, cuándo la coordenada y vale 0. Es decir, estamos buscando cuándo corta el eje X. Nosotros queremos, de alguna manera, lo inverso. Queremos encontrar cuándo corta el eje Y. El punto donde corta el eje Y, este puntito que marqué acá con B, esta altura B, ¿qué punto es? Bueno, ese es el punto que tiene coordenada X 0 y coordenada Y B. Es decir, es el punto donde f en 0 vale B. Entonces, en vez de plantearle esto, lo que hacemos es, más fácil todavía, reemplazamos f en 0. Es el valor de f en 0. El problema es que, bueno, si yo reemplazo acá f en 0, esto se me va y me queda b, que es justamente lo que no sé cuánto vale. Así que reemplazar el 0 no me va a estar dando suficiente información. Si yo hago lo que vos decías y planteo f en x igual a 0, me va a dar un numerito, es más, lo podemos calcular. Me queda menos 4 tercios de x más b igual a 0. Y me va a quedar, paso el menos b y después el 4 tercios invertido y me queda x igual a 3 cuartos de b. ¿Y qué encontramos ahí? Bueno, sabemos que esta recta corta el eje x en 3 cuartos de b. No sabemos quién es b todavía, pero conocemos por lo menos que cuando sepamos b, bueno, corta el eje x a 3 cuartos de esa distancia. En cualquiera de estos dos casos tenemos un problema, y es el hecho de que siempre hay uno de los datos que nos está faltando. O bien acá que nos falta cuál es el valor de b, o acá que nos falta cuál es el valor de x. Entonces cuando planteamos la ecuación, nos va a quedar uno de los datos en función del otro. Lo que nos conviene es plantear esta ecuación, pero con algún punto donde ya sepamos todos los datos, es decir, sepamos cuánto vale en ese punto. Por ejemplo, el 2 menos 2. Sabemos que el gráfico pasa por este punto, es decir, que f en 2 vale menos 2. ¿Qué quiere decir eso? Bueno, que si yo reemplazo con un 2 acá, en la expresión esta que conocemos hasta ahora, me tendría que dar menos 2. Es decir, que menos 4 tercios por 2 más b, esto me tiene que dar menos 2. Y ahí sí vamos a poder despejar b, ¿no? Fijémonos que todo esto son números excepto la letra b, que es lo que nos está faltando, nuestra incógnita. Esto que está acá es menos 8 tercios más b igual a menos 2. Y tenemos b va a ser menos 2 más 8 tercios. Que es menos 6 tercios más... sí, 8 tercios me queda 2 tercios. Y ahí tenemos el valor de b. b vale 2 tercios. Y por lo tanto, f en x es menos 4 tercios de x más 2 tercios. Acá usamos el hecho de que yo sé que la función en 2 vale menos 2, porque pasa por este punto. Eso es importante. Podríamos haber usado el otro punto, ¿eh? Acá es irrelevante cuál de los dos usamos. Podemos usar este y usar que la función en menos 1 vale 2.
y nos va a dar lo mismo, debería darnos el mismo resultado, es más, es una buena forma de chequear si hicimos bien la cuenta. Pero cualquiera de los dos puntos nos va a servir. Y lo voy a agregar acá. El primer caso que habíamos visto era pendiente ordenada al origen, que si nos dan los dos datos nos están dando los valores de A y B. Y nuestra función va a ser, bueno, justamente esos numeritos. Si nos dan dos puntos en el plano, P y Q, vamos a ponerle nombre. Entonces la pendiente va a ser la diferencia en las coordenadas Y dividido la diferencia en las coordenadas X. Y la ordenada al origen B la despejamos de f en x1 igual a y1 o f en x2 igual a y2. Es decir, usamos alguno de los puntos que nos dieron como dato, planteamos esa ecuación y despejamos b ya conociendo la pendiente. Bueno. Bien, quería hacer una pequeña mención más sobre algunas propiedades rectas y ya vamos a pasar derecho a función cuadrática, que me gustaría al menos dejar planteado algunas de las propiedades más usuales y las cosas que nos van a interesar, cosa de que con eso ya pueden encarar los problemitas de los ejercicios suplementarios durante la semana. Van a ver que el salto de complejidad entre lo que vamos a tratar acá hoy y los problemitas que hay es importante. Pero bueno, la idea es justamente que le dediquen un tiempo para pensarlos y ver a ver cómo se les ocurre, pueden llegar a salir. Y la vez que viene vamos a hacer un poco más de función cuadrática. Pero bueno, primero que nada vamos a ver dos nociones rapiditas ahí como para dejarlo definido. ¿Qué significa cuando dos rectas son paralelas? Bueno, en términos geométricos o visuales al menos, es claro, ¿no? Dos rectas son paralelas si corren paralelas. No es muy complejo. Pero vamos a ver qué significa en términos de las pendientes o las ordenadas al origen. En este caso son, pongámosle nombres F y, vamos a llamarla con otra cosa, G. Son mis dos rectas. F es, ponele, un AX más B. Y G tiene la forma CX más D. Si F y G son paralelas, lo podemos notar así, F es paralela a G. Si y solo si, es decir, esto es una condición suficiente y necesaria para que sean paralelas, es que las pendientes coincidan. Si tienen la misma pendiente, son paralelas. Y si son paralelas, tienen que tener la misma pendiente. Ese muy complejo. Y dos rectas son perpendiculares
que, bueno, de nuevo, gráficamente sería que se cortan en un ángulo de 90 grados. Uf, ahí va. Esta sería F y esta es G, por ejemplo. Y F es perpendicular a G, lo notamos así. El producto de las pendientes me da -1. Ah, buenísimo eso, suerte. Muy bien. Esta mini ecuacioncita que tenemos acá, esto lo que nos está diciendo es que una de las pendientes es la inversa, tanto multiplicativa como aditiva, de la otra. Es decir, le cambiamos el signo y la damos vuelta. Bien. Y con esto estaría todo como para poder hacer. Ahora estaba queriendo ver si. A ver. Creo que acá. La parte de rectas. Bien. Bien. Sí, en los ejercicios del apunte del curso, los que son el ejercicio 4, 5 y 6 hacen uso de estos conceptos. Debe ver rectas y nos da algún par de datos combinados entre puntos y alguna otra recta a la que es paralela o perpendicular. Y otra cuestión importante que por ahí toca en el apunte, que si lo quieren lo pueden chequear ahí, cualquier cosita lo charlamos, es ver cuándo se intersecan dos rectas, cómo encontramos la intersección entre dos rectas. Después seguramente cuando la vez que viene cerremos la parte de función cuadrática, hagamos un ejercicio de intersección entre rectas y función cuadrática. Pero bueno, vamos ahora entonces a pasar a nuestra segunda familia de funciones. Bien. Bueno, la función cuadrática es similar de alguna manera a la lineal en términos de que, bueno, son ambas partes de los polinomios. No nos vamos a preocupar por grados más altos de las funciones polinomiales. Pero sí, ya con la función cuadrática uno empieza a importarle los temas más usuales en funciones polinómicas, que son los ceros. Que con la función lineal realmente no nos interesa tanto cuando corta el eje X, es más, nos interesaba más cuando cortaba el eje Y, que era nuestra ordenada al origen. El corte con el eje X es algo que en la función lineal realmente, a menos que sea una situación particular donde nos interesa el problema, lo podemos calcular. Era el planteo que nos hizo uno de los compañeros de igualar a 0. Pero no suele ser una de las propiedades más importantes. En la función cuadrática sí, los ceros se vuelven algo
Importante. La forma general de una función cuadrática es ax al cuadrado más bx más c. Similar a lo de la recta, pero ahora tenemos un término cuadrático. Este término, bueno, eso es la expresión de una recta y le agregamos un término cuadrático. Le ponemos nombre a alguna de estas. Este es el coeficiente principal. O a veces también lo puedo mencionar como el término cuadrático o el coeficiente cuadrático. Y este es el término independiente. O el coeficiente independiente. A la vez esta lo podemos llamar el término lineal o el coeficiente lineal también si quieren. Generalmente no se suele mencionar mucho. Vamos a ver que el efecto que tiene el término lineal en el comportamiento de una función cuadrática es bastante extraño. El coeficiente cuadrático y el dependiente es más claro qué es lo que hacen, pero el lineal es bastante rebuscado. Ahora voy a pasar a compartirles otra. Ah, no lo tengo acá generado. Ahí. Ah. Ahí va. Bien. Acá tenemos graficada una función cuadrática. Acá se ve a la izquierda la fórmula general de la función esta. Ax al cuadrado más bx más c. En este caso A está marcado como 1, B es 1 y C es 1. Es decir, esta función que está graficada acá es la función x al cuadrado más x más 1. Y fijémonos que si yo muevo el término cuadrático, la a, el que acompaña al x al cuadrado, la función en primera, vamos a llevar esto a 0 un segundito, y este también, ahí va. Bien. A medida que el término cuadrático crece, la función se cierra de alguna manera, aumenta su pendiente. Es decir, crece cada vez más rápido. Y a medida que esto baja, se abren las patas de la función cuadrática hasta la situación en la que nos hace 0. Cuando el término cuadrático es 0, bueno, lo que tenemos acá en realidad pasa a ser una recta, ¿no? Acá justo B y C son 0, pero si yo empiezo a mover B, en realidad tengo una recta. Justamente estoy eliminando el término cuadrático y me estoy quedando con una recta. Este caso claramente no nos va a interesar para analizar acá porque, bueno, ya lo vimos. Cuando pasamos a los negativos, ahora nuestra función cuadrática apunta hacia abajo. Y esto es algo que nos va a interesar bastante. No tanto el valor de A, sino su signo. Si es positivo o negativo. Eso nos va a decir varias cosas sobre la función cuadrática. Por un lado, para dónde apunta las patas de la función, que nos está diciendo la concavidad o convexidad. Pero más que nada, si la función que nosotros tenemos tiene un máximo, que en este caso es este puntito que está acá, es el punto más alto del gráfico, o un mínimo, que es el punto más bajo. Fijémonos que si yo tengo
el término cuadrático positivo, tengo un mínimo para mi función, que en este caso es el 0, 0, pero no tengo máximo, ¿no? Esto crece indefinidamente. Las patas apuntan para arriba y esto va a seguir creciendo para siempre. Y si yo tengo término cuadrático negativo, voy a tener un máximo, pero no tengo mínimo. Entonces el tipo de, el signo del término cuadrático nos va a decir qué es lo que va a tener nuestra función cuadrática. Si va a tener un mínimo o va a tener un máximo. Y eso nos va a interesar porque muchos de los problemas que vamos a trabajar con funciones cuadráticas se tratan de encontrar los mínimos y los máximos. Que suele ser algo que tiene mucha utilidad en la práctica. Uno puede llevar muchos problemas a un problema de encontrar mínimos y máximos de funciones. El caso más simple es con las cuadráticas, se puede complicar bastante dependiendo de la función, pero nosotros vamos a meternos con este caso. Y para analizar, lo llevo a 1. Vamos a ver ahora el caso de qué es lo que pasa cuando muevo C en término independiente, que es más o menos lo mismo que pasa con las rectas. Se mueve para arriba y para abajo. No hay nada muy mágico en su comportamiento. Y como les decía, la B es un poco extraña. La hace como pivotear alrededor de su ordenada al origen. Es medio raro. Por eso no nos metemos tanto con la B. Igual va a estar afectando todas las fórmulas que usemos. Pero bueno, no es un comportamiento tan claro como el que tienen el término cuadrático y el término independiente. Y de la función cuadrática entonces nos van a interesar en principio dos cosas. Por un lado, el vértice, que va a ser HK, perdón, KH, así. No estoy seguro de dónde sale, pero generalmente el vértice se escribe así. Que es un Profe, punto en el plano, se sigue que es el viendo punto la este. pantalla de la función. ¿Cómo? No sé, que se sigue viendo la pantalla de la función, no sé si cambió la pizarra. Uy, no, es verdad, gracias. Me había quedado. Ahora sí. Ahí volví. Entonces nos va a interesar, por un lado, el vértice, que es este puntito B, que es un punto del plano, como ven, tiene las dos coordenadas, que va a ser justamente el que mencionaba hace un ratito, que es el mínimo o el máximo. Yo tengo mi función cuadrática, este puntito acá es el KH. K va a ser la coordenada X de ese punto y H va a ser la coordenada Y. Es decir, H va a ser el valor mínimo que toma la función y K va a ser el valor en el cual realiza su mínimo. Es decir, para qué valor de X la función alcanza su mínimo. Lo mismo, obviamente, pero al revés, para los máximos, ¿no? Esto de nuevo, este también es el KH. En cuál de los dos casos, si estoy en un mínimo o un máximo, va a depender del signo del coeficiente principal. Y, por otro lado, los ceros. Es decir, son los valores tales que f de x es igual a 0. Esto nos va a dar, en general, ninguno, 1 o 2 ceros. Es decir, podemos tener 0 ceros, un 0 o 2 ceros. Ahora vamos a ver cómo distinguimos estos casos. Bien. Y para cada uno de estos dos datos importantes que nos van a interesar de la función f, vamos a tener una forma de reescribirla, que van a ser la forma canónica y la forma factorizada. Ahora las vamos a mencionar y dejar definidas. Lo otro que quería dejar
Ahí va. Dicho en términos así de apreciación sobre la forma de la función cuadrática, es algo a notar que es bastante importante, que es que si miramos siempre que yo tengo una función cuadrática, un poco mejor. Si yo trazo una recta vertical que pase justo por la coordenada x del vértice, ¿no? Este sería nuestro K, ¿no? Es decir, que corto al gráfico a la mitad. Efectivamente, esto corta el gráfico a la mitad. Ese es el detalle. Es decir, el lado derecho y el lado izquierdo, a partir de esta recta, todo lo que está de este lado y lo que está de este lado, es simétrico. Es decir, son iguales. Entonces, si, por ejemplo, yo desde K me corro una unidad a la derecha, ¿no? Y estoy acá en K-1, o me corro una unidad a la izquierda y estamos en K+1. Si, por ejemplo, en K-1 la función vale un valor, ponele -2, en K+1 tiene que valer lo mismo, ¿no? Vale exactamente lo mismo a la misma distancia de este eje para cualquiera de los dos lados. Esto parece bastante arbitrario, pero hay una consecuencia bastante interesante de esto que viene de los ceros. Si yo conozco la coordenada x del vértice, es decir, este eje de simetría de nuestra función cuadrática, y por ejemplo conozco la distancia hasta el primer cero, conozco esta distancia, este es uno de los ceros. Bueno, yo ya sé que el segundo va a estar a la misma distancia, pero para el otro lado. Estas dos distancias tienen que ser lo mismo. Esta simetría que tiene la función cuadrática nos va a permitir relacionar el vértice con los ceros. Si conocemos el vértice va a ser bastante más sencillo conocer los ceros, y si conocemos los ceros, conocer el vértice también va a ser bastante sencillo. Ahora vamos a ver cómo cambiamos entre una fórmula y la otra. Muy bien. Bueno, formulitas. Así ya las dejamos dichas. Y para el vértice tenemos una fórmula para la coordenada x del vértice, que es menos b sobre 2a. Todas estas letras que aparecen acá están en referencia a esta forma, que es la forma polinómica de la función cuadrática. Es decir, tomamos el término lineal, le cambiamos el signo y lo dividimos por 2 veces el término cuadrático. Y el h, bueno, va a ser la función en el k. No hay o sea, hay formulitas para calcular el mínimo o el máximo en general, sabiendo a, b y c, pero suele ser más fácil directamente evaluar la función en la coordenada x del vértice y listo. Va a ser la forma más simple de calcularlo. Una vez que tenemos esto, podemos reescribir a nuestra función cuadrática como en su forma normal, o canónica, creo que se le llama también. Fijémonos que esta expresión de nuestra función, bueno, ahora hacemos uso, y si está escrito de esta forma nuestra función es bastante sencillo de identificar, los puntos, las coordenadas del vértice, ¿no? El k y el h. Por ejemplo, si yo te doy una función cuadrática, f de x es igual a menos x más 3 al cuadrado más 5.
Bueno, uno podría desarrollar todo este cuadrado y esto nos queda menos y nos va a quedar x al cuadrado más 6x más 9 y después nos queda un más 5 y hacemos toda la cuenta y la convertimos en algo en la forma polinómica, que es esta que está acá, y después calculamos usando los coeficientes b y a que encontramos en la forma polinómica, calculamos de nuevo el vértice y calculamos la coordenada x e y del vértice. O podemos simplemente identificar que, bueno, menos k va a ser el más 3, es decir que k es menos 3. Y h es este 5 que está dando vuelta ahí, esto es 5. Así que la coordenada x del vértice es menos 3 y la coordenada y del vértice es 5. O sea, esta función que tenemos acá, su gráfico en el menos 3 va a valer 5. No está para nada de escala este gráfico. Bien. Ese va a ser el vértice del gráfico. Y para ver para qué lado toca hacer las patas, es decir, si toca hacer esto o tengo que hacer esto, tengo que ver el signo del coeficiente principal. Es esta A. Que es el mismo, acá usé A de nuevo, no por ahorrarme letras, sino porque efectivamente es el mismo número. Este A va a ser el mismo que el A que está acá. Es siempre el mismo numerito. En todas las formas ese A va a aparecer ahí. En este caso A es menos 1, que es este menos que tenemos acá. Así que esto apunta hacia abajo. Esta función cuadrática va a tener un máximo en el menos 3 y su máximo va a ser 5. Por ahora sabemos eso. Sobre los ceros que están acá no sabemos mucho, pero por lo menos el máximo lo conocemos. Bien. Después, los ceros nos va a dar la forma factorizada. Y esto es Bhaskara. ¿Alguien se acuerda de Bhaskara? Sí, profe. Era menos b más menos raíz de b cuadrado menos 4 por a por c y todo eso dividido 2 por a, ¿no? Efectivamente. Ahí va. Esta es la formulita de acá, me quedó muy parecido a un 6 esto, también sospechoso. Esto es una b. Ahí va. Esta es la formulita de Bhaskara. Esto nos va a dar potencialmente 0 valores o un valor o 2 valores. Dependiendo de nuestra función cuadrática, corta el eje X en algún lugar, en un solo punto o en ningún punto. ¿No? Gráficamente, ¿qué significa? O sea, que tenga 0 ceros puede ser una función cuadrática de esta forma. Esta no corta el eje X. Que tenga un 0 es una función cuadrática donde roza el eje X y vuelve a subir. O lo mismo para abajo, ¿no? Y 2 ceros es donde ella directamente corta y pasa de vuelta. La cantidad de ceros que nos va a dar esto va a depender de algo que vamos a llamar el discriminante. Y lo voy a anotar con este triangulito. Que es este valor que está dentro de la raíz cuadrada. Fijémonos que si el discriminante es negativo, entonces cuando le quiera calcular la raíz cuadrada no voy a poder. Eso no va a ser un número válido, por lo menos no un número real, ¿no? Y no vamos a tener raíces. Nuestro gráfico no va a cortar al eje X. Si el discriminante nos da exactamente 0, entonces tiene una sola raíz. ¿No? Porque la raíz cuadrada nos va a dar 0 y más menos 0 es lo mismo.
Entonces lo único que nos va a interesar es esto que nos queda, es menos b sobre 2a. La raíz, vamos a llamarla x0, va a ser menos b sobre 2a. Que observemos, coincide exactamente con la coordenada x del vértice. Justamente, y si lo vemos en el grafiquito se nota bastante, el vértice de nuestra función cuadrática va a coincidir con su único cero. Toca 0 y sube, o lo toca y baja. Y el otro caso es cuando es positiva, es positivo el discriminante, y en ese caso cuando calculo la raíz me va a dar dos números, me va a dar un numerito y más o menos me va a dar dos posibles resultados para las raíces, y ahí me quedan dos raíces. Una con el más y otra con el menos. Bien. Una vez que tengo mis raíces, llamémosla x1, x2. Con este x1, x2 estoy incluyendo también el caso de arriba. Es decir, si tengo una sola raíz, podemos decir que x1 y x2 son el mismo número. Pero la fórmula que vamos a ver ahora vale igual. Podemos escribir a f como a por x menos este x1, que es una de las raíces, por x menos x2, que es la otra de las raíces. Esta es la forma factorizada. Fijémonos que si estamos en el caso de discriminante negativo, es decir, que no tenemos raíces, la función esa no va a tener forma factorizada. Nunca la vamos a poder escribir de esta manera porque bueno, no van a existir x1 y x2 que nos den esta forma. Y notemos que, bueno, esto tiene sentido porque si yo hago f en x1, ¿qué está pasando? Nos queda este producto de tres términos, ¿no? El tema es que este término de acá se me hace 0. Y por lo tanto todo se me hace 0. Justamente en x1 vale 0. Y lo mismo pasa en x2. También se me hace 0. Ahora este es el término que se me anula. Yo tengo una función cuadrática escrita en su forma factorizada. Es súper sencillo encontrarle los ceros. ¿Quiénes son los ceros? Bueno, el que anula este término, que sería menos 4. Y el que anula este término, que sería un tercio. Bien. Y una observación más y ya con eso cerramos por hoy. Observemos que, ¿qué pasa si x1 y x2 son iguales? ¿No? Es decir, si estamos en el caso de una sola raíz. La forma factorizada me queda de esta forma, que es lo mismo que poner x menos x1 al cuadrado. Que observemos, se parece bastante a la forma canónica que habíamos ya nombrado antes, ¿no? Tenemos a por x menos algo al cuadrado. Lo que nos está faltando es este h que está sumando acá. Pero bueno, justamente cuando tenemos una única raíz, esa raíz
es el mínimo o máximo de nuestra función, dependiendo del valor de a, el signo va. O sea que este h en realidad es 0. El mínimo o el máximo de nuestra función es 0. Entonces en realidad está ahí nada más que vale 0. Así que en el caso donde tiene una única raíz, la forma canónica y la forma factorizada coinciden. Justamente porque el vértice y los ceros de la función coinciden. Bien. Bueno, con esto ya, por lo menos como para empezar a encarar los ejercicios suplementarios, que ahora les voy a dejar subidos, así los pueden ir mirando, ya está toda la información. Van a ver que de los ejercicios suplementarios son 3. Los primeros 2 tienen sus vueltitas. Ahí creo que es el segundo. Hay que tener un poquito, igual eso me pueden ir consultando ahí en el foro de consultas o bueno, si no la semana que viene. Hay uno de los dos que la respuesta o la solución del ejercicio no es tan directa, es decir, no van a encontrar un numerito, sino que van a encontrar una expresión, más bien algebraica. Y después, con respecto al tercero, es bastante complicado. Ese es como para ir pensándolo y viendo cómo se les ocurre encararlo. Lo único que les digo es tratar de evitar usar derivadas, si lo tienen como herramienta, y tratar de ver si sale puramente geométrico y usando lo que vimos hasta acá. Con derivadas sale un poco más rápido, pero la idea es tratar de hacerlo sin. Bien. Bueno. ¿Hasta acá alguna consulta? No, profe. Buenísimo. Perfecto. Bueno, la vez que viene, el viernes, ahora les voy a subir ahí también en la plataforma, les marco bien en cuál va a ser el horario del que viene, pero bueno, va a ser el mismo que la del viernes pasado, a las 6 de la tarde. Y vamos a ver un poco más de función cuadrática, probablemente charlando un poco estos ejercicios suplementarios. Y ya arrancamos a fondo, como para cerrarlo el mismo día, función trigonométrica. Perfecto.